Proverbios 4 en sus Biblias. Vamos a estar leyendo versículo 20 en adelante, ¿sí? Proverbios capítulo 4. Aquellos que pueden hacerlo, los invito a ponerse de pie para la lectura. Dice así el texto, Proverbios 4:20, Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan, medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Amado Padre, damos muchas gracias en este día especial porque es de adoración a tu nombre. Tu pueblo se congrega para rendirte culto a ti, quien eres digno de recibir todo de nosotros, todo nuestro ser, todo nuestro corazón. Y oramos que tu palabra haga impacto en cada uno de nuestros corazones. Tú eres poderoso y soberano para usarla como tú quieres hacerlo. Entrar donde nosotros no podemos entrar, que es en lo más íntimo del corazón. Y confrontarnos con nuestros pensamientos y con nuestras ideas que son contrarias a tu verdad y llevarnos cautivos a la obediencia a Cristo. Así que pedimos que así sea en esta mañana. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar sus asientos. Antes de la prédica tenemos visita. Está Jenny, sobrina, ¿verdad? ¿Me dijiste? Sobrina de Osmar y de Andrea. Así que bienvenida, Jenny, que puedas estar cómoda con nosotros y es una bendición que puedas estar aquí. Señor te bendiga. Muy bien, Proverbios 4, 20 al 27 es un texto que hemos estado compartiendo estas 2 semanas en el barrio La Victoria, porque estamos los jueves teniendo un estudio sobre familia. Y hay varios pensamientos que han quedado y los quería compartir con la iglesia aquí, porque es el Día del Padre. No hemos estado hablando de la familia durante este mes porque estamos considerando un texto que lo quiero terminar, que es Hebreos 11, y lo que vamos a ver hoy es un pequeño pantallazo de lo que va a empezar a verse en agosto, cuando empecemos tema de familia, abarcando agosto, septiembre, octubre, ¿sí? Que son algunos de los meses que usamos para hablar de familia, ¿sí? Bueno, me tocó vivir, como algunos de ustedes acá, no se van a esconder, pero me tocó vivir a mí la última época de los televisores a válvula. No se escondan, ¿eh? Ahí está. Somos varios que... Recuerdo haber visto el Mundial 90. No teníamos televisor en casa, pero yo me desviví por encontrar algún televisor blanco y negro a válvula. Y pude ver el Mundial 90, algunos partidos, porque otros se me hacían todas las rayas ahí, pero pude ver el Mundial 90 con un televisor a válvulas que los chicos de la era moderna dirán, ¿qué está diciendo? ¿Cómo televisor a válvula? Bueno, iba a poner una foto y me olvidé para que vean que era un televisor a válvula, ¿no? Tenía la parte de atrás, además que no era así, sino era así, y atrás tenía un montón de válvulas que hacían funcionar eso para mandar unos famosos rayos catódicos que eran los que daban la imagen, ¿no? Bueno, esos televisores a válvula, seguramente se acordarán los de esa época, sí, tenían diferentes problemas en la imagen, cosa que hoy no pasa ni ahí. Pero tenían diferentes problemas en la imagen que a veces eran problemas en realidad de la antena. Y usted se acordará mandar a alguien arriba para decir, mover un poquito más para acá, un poquito más para allá. Ahí, ahora ya está, ahí agarró la imagen, ¿no? Sí, ahora no hay wifi nomás, es el problema, pero el asunto es, había que mover la antena. Pero otras veces el problema era adentro, con las válvulas, o con otra cosa, ¿no? Y la manera casera de arreglarlo, ¿cuál era? ¿Cómo era? Golpe, muy bien. Hay algunos que no son tan viejos, pero se ve que se acuerdan y están haciendo... sí, había un golpe, había que darle un golpe, y uno le daba un golpe, ¡pam! No sabemos qué pasaba, pero se arreglaba, ¡pam! Y alguien decía atrás, dale más fuerte, ¡pam! ¡Pam! ¿Verdad? Me tocó vivir esa época, ¿sí? ¿Qué empezaba a hacer? Bueno, tenía diferentes problemas para los chicos, les cuento, se empezaba
a doblar la imagen y hacer como una raya grandota así y empezaba. O si no, empezaba la imagen a pasar como si estuviese en un rodillo y pasaba y subía y pasaba y subía. Bueno, cosas como esas pasaban con ese televisor a válvula hasta que uno le daba el golpe y se quedaba, y a veces quedaba la raya a la mitad y te quedaba la mitad de la persona acá y la otra mitad acá. Bueno, problemas de los televisores a válvula. Pero con un golpe lo arreglábamos a veces hasta que después ya no respondía ningún golpe, ¿no? ¿Sí? No sabíamos qué hacía el golpe en realidad, pues no éramos técnicos, pero solucionaba el problema temporalmente. Algo adentro sabíamos que no estaba funcionando muy bien. Pero cuando venía el técnico, el que sabía realmente, obviamente no le daba golpe, sacaba la tapa de atrás y veíamos nosotros cómo él sacaba una válvula, sabía cuál era, porque eran varias válvulas, que todas son parecidas, él sabía cuál era, la sacaba pum, y ponía la otra, o cambiaba una resistencia, o un potenciómetro, o lo que tenía que soldar ahí, algo estaba adentro mal, y él sabía qué era lo que tenía que cambiar adentro para que vuelva a funcionar. Él sabía lo que pasaba adentro, ¿verdad? Sabía lo que sucedía y funcionaba, y cómo funcionaba además cada pieza, sabía para qué era cada pieza que estaba allí. Mi hermano mayor, el más grande de nosotros, era el que trabajaba de eso. Y él tenía en su cuartito, tenía un montón de televisores, porque algunos que no funcionaban iba sacando las válvulas para arreglar otro, ¿no? Y yo lo veía. Yo era muy chico en esa época, mi hermano ya era grande y trabajaba, pero yo solía agarrar todas esas cosas que ya no funcionaban y me armaba naves espaciales y coches y todo lo demás. Era muy lindo ese tiempo. El comportamiento humano, queridos hermanos, es el resultado de lo que sucede en su interior, como el televisor a válvula. De afuera, con un golpe, pero algo pasa dentro, ¿sí? Y el comportamiento humano, ¿sí?, es el resultado de lo que sucede en el interior de la persona. Nosotros lo solemos llamar bíblicamente en su parte inmaterial. El ser humano está compuesto de una parte biológica, que es lo que vemos nosotros, el cuerpo, pero también el ser humano está compuesto de una parte inmaterial que llamamos nosotros su espíritu o el alma, como quiera llamarlo está bien, ¿sí? La Biblia utiliza una palabra muy particular para hablar de esa parte inmaterial de nuestra composición, lo llama corazón, ¿sí? El corazón. Utilizando ese término corazón la Biblia de forma análoga, porque el corazón nuestro es este que está bombeando sangre aquí. Bueno, utiliza de manera analógica la Biblia esta expresión para referirse al alma como nuestro corazón, así como funciona nuestro corazón, que es el centro de todo nuestro ser, de la parte biológica, así el alma es la parte central de todo nuestro ser, de lo que nosotros somos. O sea, lo utiliza de una manera comparativa, ¿sí?, para enseñarnos que el centro de todo nuestro ser está allí, está en la parte inmaterial, ¿sí?, está en el alma o en el espíritu. Allí, en la parte inmaterial de nuestra composición, radica todo lo que somos. Todo lo que nosotros somos como personas radica, tiene su asiento justamente en la parte inmaterial. En esa parte inmaterial, allí se originan el entendimiento, las emociones, la voluntad y la inteligencia, ¿sí?, y la intención, o como lo define la Biblia, a esa intención, el deseo. La Biblia utiliza la palabra deseo en el Nuevo Testamento para hablar de la intención que hay dentro de nosotros en las acciones, ¿sí? Bueno, todo eso tiene su origen en el alma. Es cierto que las neuronas son el camino por el cual nuestro pensamiento y razonamiento se manifiesta o se transmite al mundo exterior, pero es su origen, el origen de los pensamientos y el razonamiento está en el alma, está en la parte inmaterial, no en las neuronas. Las neuronas es el vehículo. Lo mismo que los sentimientos. En un tiempo se acuñó la palabra entrañable, ¿sí?, en la antigüedad, para hablar acerca de los sentimientos. Te amo entrañablemente. ¿Y por qué se decía entrañablemente? Se refiere la palabra entrañable a las entrañas. ¿Y por qué te amo entrañablemente con todos mis chinchulines? Bueno, porque cuando uno siente emociones por otra persona, se conmueve la parte biológica de uno y a uno wow, siento algo acá. Algunos se sienten maripositas, bueno, lo que sea, pero de ahí se acuñó la palabra entrañable porque emocionalmente uno empezaba a experimentar cierta sensación biológica en el cuerpo, que es el resultado de las emociones que nacen en el alma, en la parte inmaterial. El cuerpo expresa lo que pasa dentro de nosotros, ¿sí? Así que ahí es el origen de todo esto, el entendimiento, las emociones, la voluntad y la intención. Toda nuestra conducta es el resultado de lo que sucede interiormente, ¿sí? Nosotros
Nuestro cuerpo, lo que hacemos exteriormente, lo que se ve de nosotros, es el resultado de lo que sucede interiormente en el alma. El corazón, el alma, el espíritu, controla lo que pensamos, controla lo que sentimos, controla lo que decidimos y hacemos, ¿sí? Ese es el corazón, controla todo eso, domina todo eso, por eso se habla como lo central en la composición humana. Si es así, como dice la Biblia en verdad, y lo es en verdad, entonces lo que controla nuestro corazón controlará nuestro ser. Si nuestro corazón controla todo nuestro ser, quien controla nuestro corazón controlará todo nuestro ser. Así es como funciona nuestra composición humana, ¿sí? Bueno, Cristo afirmó esto que estoy diciendo yo. Cristo afirmó esta verdad en Mateo capítulo 15, versículos 19 al 20, un texto conocido que ustedes tienen aquí. Dice, porque de dentro del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Eso es una respuesta de Cristo a un pensamiento equivocado que tenían los fariseos, pensando que la conducta humana se corrige desde afuera hacia adentro. Entonces el ser humano piensa eso, vamos a corregir a la persona modificando su conducta. Y Cristo les dijo, mire, usted puede modificar su conducta, pero el problema todavía sigue porque está en el interior del ser humano. El ser humano fornica, roba, miente, hurta, dice blasfemias, no porque ha sido criado en una sociedad que lo empuja a eso, no porque ha sido criado en un contexto familiar que lo empuja a eso, le enseñó eso, sino porque está en su corazón todo eso. ¿Sí? Eso está todo en su corazón. Ahí radica el problema de la problemática humana en sí, la mayor problemática humana. ¿Sí? Y Cristo dijo algo parecido en Lucas capítulo 6, versículo 45. Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Una vez más acentúa esa verdad que acaba de decir en el otro texto en Mateo 15. Dice, nosotros somos el resultado de lo que sucede interiormente, de lo que hay dentro de nuestro corazón. Por eso es que el hombre malo es malo por lo que pasa en su corazón. Y si es bueno por lo que pasa dentro de su corazón. Si vuelve a la misma enseñanza de antropología bíblica, de cómo funciona el ser humano, cómo se comporta el ser humano. ¿Sí? Ahora, nuestro corazón, ¿sí? Nuestra alma, nuestro espíritu, que es lo que domina nuestro ser, es como el timón de un barco, queridos hermanos. ¿Sí? Es el timón del barco. Ustedes saben la gran nave que es un barco, todo ese quilaje de metal moviéndose en medio de un océano. Es controlada por un pequeño, bueno, o más grande, no sé, pequeño o grande, pero es muchísimo más pequeño en comparación con el tamaño de la nave, ¿no? Es manejado por un timón, ¿sí? Controlado por un timón. El viento puede venir acá, pero si el timón está dando la dirección para que vaya en sentido contrario al viento, el barco irá. El timón lo direcciona, ¿sí? Controla la dirección en que se moverá toda la nave, pero el timón no se maneja solo. Exactamente, hay alguien que controla el timón. Nuestro corazón es como el timón, pero hay alguien que tiene que controlar ese timón, que controla todo nuestro ser, ¿sí? Así que al corazón, alguien debe tenerlo controlado. No se direcciona solo a nuestro corazón. Hay algo allí que lo controla y lo dirige para que todo nuestro ser vaya en cierta dirección, ¿sí? Así funciona el ser humano. Bueno, ¿cuál es el timón de nuestro corazón? ¿Sí? ¿Cuál es el que direcciona, el que toma el control del corazón? Bueno, Génesis capítulo 6, versículo 5, dice así, creo que puse el texto muy bien, lo puse allí. Este versículo que estoy poniendo acá es fundamental para entender antropología bíblica, o sea, cómo Dios nos dice a nosotros cómo funciona el ser humano interiormente, ¿sí? Dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra, conducta, ¿sí? Vio que la maldad era mucha sobre la tierra. ¿A qué se debía esa conducta? Bueno, sigue diciendo, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal. La razón de tanta maldad, de tanta conducta maliciosa, es que el designio, la palabra ahí es intención, la intención de los pensamientos del corazón, del alma de ellos, era de continuo solamente el mal. ¿Dónde estaba el problema? Adentro.
en el corazón de ellos. Usted puede arreglar la sociedad, usted puede hacer una sociedad económicamente estable, usted puede hacer una sociedad pacífica donde esté controlado todos los delitos, pero el problema del ser humano va a seguir estando, que está adentro. Está adentro, está en su corazón. Y es interesante lo que dice Génesis capítulo 8, versículo 21, porque Dios reitera al cerrar todo ese ciclo donde se habla acerca del juicio del diluvio universal sobre la tierra. Dice en Génesis 8, 21, percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón. Olor grato es del sacrificio que estaba haciendo Noé. Y dijo, no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. Y escuche esto, porque el intento, ¿sí? Y ahí habla de la intención, el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Esa expresión desde su juventud habla desde su nacimiento, está en su corazón como parte innata, viene con él, viene dentro de su naturaleza, ¿sí? El intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el timón que controla el corazón, que direcciona todo nuestro ser? Es la intención. Es la intención, ¿sí? ¿Y qué es la intención? Bueno, es la determinación, es la firme determinación hacia algo o hacia alguien. Y eso se genera en lo más íntimo de nuestro ser. Es la intención que tenemos para hacer tal o cual cosa. Y eso direcciona todo nuestro ser. Ese es el génesis, esa es la semilla de todo lo que nosotros hacemos como personas. En todo lo que hacemos hay una intención, ¿sí? Todo lo que mueve nuestro ser, ¿sí? Todo lo que mueve a nuestro ser es una intención, que está allí controlando todo lo que sucede dentro de nuestra alma y controla nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad, controla todo dentro de nosotros, ¿sí? Así controla en realidad el pecado de nuestro corazón. Así controla el pecado de nuestro corazón, sembrando una intención de resistencia y oposición a Dios. Eso es el pecado en sí, en realidad. El pecado, como ya he dicho varias veces, y lo reitero, perdón los que ya lo han escuchado de mí, pero el pecado no es una cosa en sí, una cosa material, como si fuera esto es el pecado y lo dejamos acá y va a empezar a... No es una cosa, es una idea, es un pensamiento, es una manera de pensar el pecado. Cuando esa manera de pensar queda arraigada en el corazón, domina todo nuestro ser y direcciona justamente sembrando una intención de oposición y de resistencia a Dios. Eso es el pecado, ¿sí? En realidad, el pecado nació así. Así nació en el huerto de Edén. Y eso es en realidad en esencia el pecado. Una intención que nos dirige siempre en oposición en contra de Dios. En contra de su persona, en contra de su palabra, en contra de su manera de pensar, en contra de lo que Él dice en su palabra, en contra de sus mandamientos. Siempre es esa la única intención que hay en el corazón del ser humano, es ir en contra de Dios, porque nacemos todos bajo esa condición. Y la intención, queridos hermanos, es algo tan poderoso, la intención que hay dentro que controla nuestro ser, que controla nuestro corazón. Es una poderosa idea que nos convence de hacer tal o cual acción, involucrando, ¿sí?, nuestras emociones y nuestro razonamiento. Voy a usar un ejemplo de los cientos y miles, no me equivoco al exagerar esto, que podría utilizar para... No estoy exagerando esta vez, ¿sí? Podría utilizar miles de ejemplos aquí para dar esto. Pues voy a usar uno simplemente de los más conocidos para demostrar que esto es así en realidad. Cómo cuando una intención domina nuestro corazón, eso domina todo nuestro ser. Por ejemplo, para alguien cuyo corazón está dominado por la codicia al dinero, todo pasará por el dinero, ¿sí? Todo va a pasar por el dinero, ¿sí? Todo pasa por un tema económico para la persona cuyo corazón está dominado por la intención de la codicia al dinero, por el dinero, ¿sí? ¿Qué se notará como cuando su corazón está dominado por la codicia al dinero? Bueno, que hablará todo el tiempo de dinero, no importa en qué conversación esté. Va a decir, el gran problema del ser humano es la desigualdad económica que hay. Y sí, no, y la mala gobierno, siempre plata, 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 dinero, todo pasa por ahí. Nuestra familia sería mucho más feliz si tuviésemos más dinero. Todo pasa por él, todo lo evalúa en virtud del dinero. ¿Por qué? Porque su corazón está dominado por la codicia al dinero. Entonces todas sus emociones están dominadas por eso. Por eso es que se pone mal si escucha que el dólar subió o bajó.
Porque si tiene dólares y bajó, pues perdí. Y si no los tiene, subió y mi economía en pesos y todas sus emociones. Y se deprime porque se asusta y escucha en la televisión de acá de allá, que siempre el asunto es asustarte, el asunto se asusta. Y sus emociones se alteran. Y entonces anda amargado todo el día amargada la persona todo el día por una cuestión económica. ¿Sí? Porque su corazón está dominado por la codicia al dinero. ¿Sí? Se aterroriza cuando escucha los problemas económicos y sus actividades estarán enfocadas en tener más. Todo. Domina todo, direcciona todo, incluso qué decisiones tomará. Todas las decisiones van a estar determinadas por tener más dinero. Porque piensa, y de eso lo ha convencido, ese pensamiento, esa intención lo ha convencido de eso, que eso lo hará más feliz. Y saben, todos sabemos, por la problemática del pecado, que ni eso ni otra cosa, sino solo Dios, nos dará completa felicidad y satisfacción. Y por eso es que estará preso de esa intención, de ese que pasa en su corazón. Bueno, así piénselo, también lo he pensado con el tema de un adolescente enamorado en su edad, ¿no? Su corta edad, que empieza a tener problemas hormonales, ¿no? Que se despiertan esos deseos en su corazón. Bueno, está dominado por un deseo de alguien, de tener a alguien, ¿no? De poder andar de la mano con alguien, de poder abrazarse con alguien, de poder mandarse cartitas, y está dominado por ese pensamiento. Y entonces todo el tiempo va a estar hablando de Pepita o Pepito, si es el que se ha enamorado, ¿no? Todo el tiempo va a estar. No va a ir a la escuela y no va a estar pensando en lo que se está diciendo, sino va a estar pensando en el momento, cuando la pueda ver, cuando lo pueda ver, va a estar va a estar pendiente, y que si no lo deja, que sus padres le dicen, porque no tiene edad para eso, dicen no, y ya su vida se acabó, se derrumbó, para eso, porque está dominado por un pensamiento en el corazón, una intención que se llama codicia. Y que la Biblia cataloga como lujuria, en realidad. ¿Sí? Los adolescentes lo llaman enamoramiento, pero la Biblia lo llama lujuria. Es el deseo de hormonas desordenadas, ¿sí? Y está dominado por eso. Entonces toda su vida ronda en torno a eso, ¿verdad? Bueno, esto es así. Una intención en el corazón domina y nos atrapa en todo nuestro ser. Y queridos hermanos, en la salvación, ¿sí? El Espíritu de Dios, cuando salva a alguien, el cambio que produce el Espíritu es un cambio en la intención. Ahí está el cambio que produce el Espíritu dentro del alma. ¿Qué es lo que cambia dentro? Cambia la intención, aquello que domina nuestro ser, ¿sí? El Espíritu penetra hasta lo más profundo del ser, llega a lo más íntimo del alma y confronta nuestra intención, la que nos domina, con la palabra de Dios, dejando esa intención incorrecta al descubierto, juzgándola, ¿sí?, como mala, y desafiándonos a nosotros, a través del mensaje del Evangelio, a morir a esa intención y dar lugar a la intención del Espíritu de Cristo. ¿Y cuál es la intención del Espíritu de Cristo? Bueno, es amor y obediencia a Dios. Eso es el cambio que produce el Espíritu dentro del corazón, sacando esa intención de rechazo y de oposición a Dios, y cambia eso por una intención que es de amor y de obediencia a Dios. Eso sucede adentro. Eso es lo que nosotros no llegamos a ver en la parte inmaterial que hace el Espíritu. Derriba, confronta y derriba esa intención de oposición, de no quiero a Dios. Me gustaba escuchar a Juan Carlos, porque él cuenta lo mismo que nos pasa a todos los creyentes. No queríamos saber nada con Cristo, no queríamos saber nada con el Evangelio. ¿Y qué produjo ese cambio tan rotundo, tan radical de no quiero y ahora me desvivo por Dios? ¿Qué fue lo que hizo? El Espíritu cambió la intención que me dominaba de oposición a Dios y puso una intención ahí de amor a Dios. Eso lo hace el Espíritu, cambia allí. Cuando esa intención cambia, como es lo que domina nuestro ser, eso cambia todo nuestro ser. Eso cambia todo nuestro ser, ¿sí? Y lo redirecciona todo, en pos de Dios ahora. Nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestro razonamiento está direccionado ahora en pos de Dios. Antes era en contra de Dios todo lo nuestro. Ahora está todo direccionado porque el timón de nuestro ser, que es el corazón, está dominado por la intención de amar y de obedecer a Dios. Entonces, inevitablemente, eso impulsará todo nuestro ser hacia el Señor. ¿Digo esto sin fundamento bíblico? No, hay un pasaje tremendo que nos enseña esta verdad, y es Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice así: porque la palabra de Dios
es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Esa es la espada del Espíritu, lo que usa el Espíritu para hacer este cambio dentro del alma. Dice, y penetra hasta partir el alma. Ahí habla de una confrontación que hace el Espíritu interiormente cuando la persona está escuchando el Evangelio, ¿verdad? Parte el alma y el Espíritu, y las coyunturas y los tuétanos. Y escuchen esto, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Empieza una batalla dentro del alma de la persona entre me doy cuenta que la intención que yo tengo es contraria a Dios y Dios lo está confrontando con eso está mal y esto, el Evangelio, es lo que tenés que aceptar. Y empieza una batalla allí. Cuando la persona se rinde y reconoce realmente esa intención perversa delante de Dios y se humilla ante la verdad del Evangelio, ahí se produce el cambio y quien toma el timón ahora de su ser, que es el corazón, quien domina el corazón ahora, es esa intención de amo y obedezco a Dios. Y eso es inevitable que pase, que después su ser sea impulsado en pos de Dios. ¿Sí? Eso es lo que sucede allí. Por eso habla de que el Espíritu produce un cambio allí, en la intención, que es el génesis de todo nuestro ser, de lo que sucede dentro de nuestra alma. ¿Sí? Así que esta verdad, ¿sí? Esta verdad de cómo funciona nuestro ser y cómo es manejado por una intención y que el Espíritu, al salvarnos, es lo que cambia en realidad. Esta verdad nos enseña el por qué las personas se comportan como se comportan. Es sumamente importante que nosotros sepamos, y ahora vamos a pasar, dice, pastor, hasta ahora no hablo nada de los padres. Bueno, aquí empezamos a hacer el puente. Todos los papás tienen que tratar con sus hijos todo el tiempo. Y si los papás no saben cómo se comportan sus hijos y por qué se comportan, cómo se comportan, es muy difícil que los puedan ayudar. Es muy difícil que los puedan ayudar. Sabemos el por qué las personas se comportan, cómo se comportan. Es la verdad que todo padre necesita saber para poder tratar con la vida de sus hijos, saber por qué sus hijos se comportan de esa manera. Uno de los dilemas de los padres con los hijos es me desobedece, me contesta mal, está indiferente. Bueno, hablan de todas esas cosas. Cuando están las cosas buenas, sí, la verdad me obedece. Ahora, bueno, están lidiando con el comportamiento de los hijos todo el tiempo, todo el tiempo. Detrás de toda conducta hay una intención. Porque si eso es lo que domina nuestro ser, detrás de todo lo que hacemos hay una intención. Así que decir eso, lo hice sin intención, no es verdad. Que tú no la puedas distinguir es otra cosa, pero hay una intención detrás de todo lo que hacemos nosotros. Todo, absolutamente todo lo que hacemos, detrás de ello hay una intención. Y esa intención es la raíz del problema del comportamiento, no solo de los hijos, sino de toda persona. Todos nosotros, cuando analizamos nuestra propia vida, voy a terminar el mensaje con eso, analizamos nuestra propia vida, debemos nosotros hacer un análisis llegando hasta saber cuál es la intención que me llevó a hacer esto. Ahí cuando descubrimos eso, descubrimos la raíz de nuestro problema. No solo que lo que hicimos está mal, sino por qué lo hicimos, si sabemos que está mal. Y ahí descubrimos la raíz del problema. Este es un aspecto, queridos hermanos, que se ha olvidado por mucho tiempo en la crianza, ¿sí? En la crianza cristiana. Ha habido un enfoque centralizado en cambiar la conducta, ¿sí? Hablo de los padres cristianos, pero sin llegar a tratar con el corazón. Hubo un énfasis muy marcado. Yo fui educado así en mi vida cristiana, con ese pensamiento del tema de enfocarse en la conducta, pero no prestar la atención al corazón de los hijos, ¿sí? Que los papás no solo se preocupen de que se porte bien su hijo, sino de llegar a la raíz de lo que produce el buen comportamiento de los hijos, ¿sí? Y ha habido un énfasis en eso, cambiar la conducta externa sin llegar a tratar con el corazón. Un padre puede llegar a cambiar la conducta de los hijos sin haber llegado jamás en su vida a tratar con la raíz del problema de los hijos, ¿verdad? Los métodos más tradicionales de corrección solían tener un efecto inmediato, los antiguos. Después cuando cambió el mundo, y no voy a entrar a explicar esa parte social, pero cuando cambió el mundo, los métodos antiguos de corrección dejaron de tener efecto y hay una explicación para eso que no la voy a dar ahora, seguramente la mencionaré cuando vengamos en agosto sobre esto. Pero me preocupa mucho de cristianos, si alguno de ustedes la publicó, perdón, no me acuerdo si alguno de ustedes la publicó en las redes sociales, pero la he visto tanto, así que no estoy hablando de usted específico si la publicó, perdóneme, pero la he visto por muchos lados. Cristianos publicar la changleta o el cinturón y poner la frase, gracias a esto
fuimos de tal y tal manera. Como que ese método de disciplina fue efectivo y fue bueno y es el que se debe implementar. Bueno, hay un gran error ahí, queridos hermanos. Además, da una muy mala idea de lo que es la disciplina según la Biblia. La disciplina dice que debemos dar una disciplina correctiva a los hijos, pero esa debe ser ejercida de una manera muy particular, ¿sí? Los padres antiguamente con 2 chancletazos o un cinturonazo arreglaban las cosas y los chicos se quedaban quietitos, muditos y hacían lo que se tenía que hacer. Claro, arregló la conducta, pero no sabe lo que pasa en su corazón, por qué su hijo se portaba así. Y claro, ha mantenido la casa en silencio y arreglada por siempre, hasta que los hijos se fueron. Pero nunca han sabido por qué los hijos se comportaban así. Esa metodología de crianza daba sus resultados prácticos, pero nunca los padres llegaban al corazón de los hijos. ¿Por qué se comportaban así? Así que tengamos cuidado con pensar que algo que resulta para controlar la conducta, pensar que eso soluciona el problema. No, porque hay algo más ahí. Y es la raíz del problema está en el corazón, la intención que hay adentro, porque los hijos por temor pueden dejar de hacer la conducta equivocada. Pero adentro puede estar todavía la semilla y cuando se van de casa y los padres dicen, yo lo eduqué, claro, pero nunca trataste. En casa, ¿sabés cómo se portaba? Y sí, te tenía miedo. Te portaba así porque te tenía miedo. Pero nunca llegaste a ver su propio corazón y tratar con el corazón de tu hijo. Y ahí está uno de los problemas. No siempre es así, pero en no pocos casos ha sucedido. Y los padres dicen, no, pero si en casa, y quizás nunca viste que en su corazón había cosas sin resolver todavía. ¿Sí? Una chancleta o un cinturón podían poner freno a una desobediencia, pero no pueden llegar al corazón. No estamos diciendo de ninguna manera, ni estoy diciendo, que no debe existir una disciplina correctiva en el hogar, porque la Biblia lo enseña y además lo manda a los padres, ¿verdad? Pero debe implementarse mucho más, en el proceso de corrección y de crianza, que lo voy a mencionar ahora cuando entremos en algunas cuestiones prácticas, ¿sí? Si los padres, y este es el enunciado de la temática para lo que viene en agosto, si los padres quieren llegar al corazón de los hijos, necesitan tratar con la intención de sus corazones. Y eso lleva mucho trabajo, ¿sí? Hoy voy a dar simplemente algunas tips, se suele decir en los videos cortitos, ¿sí? O hoy se usa otro nombre capaz. Bueno, ¿cómo se puede tratar con la intención de la acción de los hijos? Primero, nútrase usted con la verdad. Nútrase usted, papá, con la verdad. ¿Sí? Nadie conoce mejor al ser humano que aquel que lo hizo. ¿Y quién hizo al ser humano? Dios. Y nadie nos conoce mejor a nosotros que Dios. Y Dios ha revelado en su palabra antropología. O sea, Dios nos dice en su palabra por qué el ser humano se comporta como se comporta. Los pensadores de psicología y de sociología de nuestros tiempos pueden evaluar, incluso hasta describir el comportamiento humano como lo hace cualquier persona que es observadora. Cualquier persona que es observadora y pensadora puede describir el comportamiento de una persona. El problema de la psicología y de la sociología es que no llegan a la raíz del problema. Además, porque la sociología y psicología ignoran una cosa muy importante de la composición humana, que el ser humano tiene alma. Y a veces se dice, no, porque es una cuestión neuronal. Es cierto que a veces hay problemas, y no son muchos, hay problemas que son físicos, que son biológicos, que tienen que ver con la biología de la persona. Pero la mayoría de los problemas humanos, y hablamos de la gran cantidad de problemas humanos, tienen que ver con su alma. Y al ignorar que el ser humano tiene alma, que el ser humano tiene espíritu, están ignorando la raíz del problema y por eso nunca pueden llegar a la raíz del problema. Ese es el problema allí, ¿verdad? Y aquel quien conoce al ser humano que lo hizo, justamente lo conoce. Tiene cuerpo biológico, tiene alma, y la Biblia nos enseña mucho acerca de la antropología. ¿Cuál es el gran problema de los papás en las iglesias? Y bueno, que no leen sus Biblias. Y no solo no la leen, no la estudian, porque para poder entender la antropología bíblica hay que estudiar la Biblia. Y hay que empezar a estudiar doctrina, queridos papás. Esa es la realidad. Hay que empezar a estudiar doctrina. Doctrina que nos lleva a nosotros, por ejemplo, todo lo que estoy hablando acá es antropología bíblica, que lo he estudiado en el instituto, lo he estudiado por mi cuenta. Claro, cuando uno lo estudia en doctrina, lo estudia como una doctrina, pero no siempre podemos darle la aplicación práctica. Y la aplicación práctica es esta. Que tú empieces a conocer por qué tu hijo se comporta como se comporta. ¿Quién te va a enseñar eso? Dios. Desde tu palabra te enseña antropología bíblica. ¿Sí?
La Biblia es el mejor libro de antropología que puede enseñarnos el porqué del comportamiento humano. ¿Sí? Nútrase con la verdad y vuélvase hábil en discernir la intención de la conducta de sus hijos. Algunos padres erran en no aplicar las verdades teológicas a la vida de sus hijos. Ellos pueden hablar, algunos padres que estudian teología, de la pecaminosidad universal del ser humano, pero no pueden ver a sus hijos como pecadores. No es raro encontrar padres que pueden hablar de la pecaminosidad universal, pueden hablar de la maldad mundial, pero cuando ven a sus hijos, no, es bonito, en él no hay maldad. Es más, nació bueno, dicen algunos. No pueden ver a sus hijos como pecadores, como la Biblia lo dice claramente. Recuerdo a aquel pastor que ya he mencionado alguna vez, que apenas nació su hijo, dice, acá tengo 2,5 kilos de pecado, dice. Es la realidad. Los seres humanos nacemos en pecado, queridos hermanos, y eso se empieza a manifestar en las primeras etapas de la vida del ser humano en distintas maneras de resistencia, de desobediencia. Los papás saben muy bien esto de que nadie le enseñó a tirarle la cuchara a mamá cuando le está dando la comida. ¿Quién le enseñó eso? Su pecado, que está en su corazón, las primeras manifestaciones de la maldad que hay dentro del ser humano. Bueno, algunos padres erran en no saber aplicar las verdades teológicas a la vida de sus hijos. Algunos padres no llegan a ver la verdadera condición del corazón de los hijos porque no utilizan la escritura para evaluarlos. Y es interesante que los padres que saben teología son muy hábiles para poder evaluar a los hijos de otros afuera. Ah, sí, mira vos, y tengo y saca todos los versículos, pero no pueden en verdad evaluar teológicamente a sus propios hijos. Esas mismas verdades aplicarlas a sus hijos. Suelen, no son todos los casos, pero suelen errar en volverse ciegos a la realidad del corazón de sus hijos, ¿verdad? Tenga presente Proverbios 23:7. ¿Qué dice Proverbios 23:7? Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Si tiene este comportamiento es porque adentro hay algo que le está llevando a hacer este comportamiento. Es cierto que hay situaciones externas que nos presionan y cuando nos presionan sale algo afuera. Ahora, nosotros tendemos a decir, es el entorno el que me llevó a eso. Si no estuviese eso adentro tuyo, no saldría en la presión, porque si no está, no está. Es como cuando apretamos el jugo del limón. Si no tuviese jugo el limón, lo apretamos y no va a salir nunca jugo porque no está el jugo ahí. Ante la presión va a salir lo que hay adentro en el corazón. Entonces, si viene el entorno, propicia una situación para que yo responda de una manera, respondo de esa manera, no por el entorno, sino por lo que está dentro mío. Porque eso está dentro del corazón. Si no estuviese, no responderíamos. Ahí está la explicación de por qué Cristo podía, en realidad, estar siendo escupido, odiado, traicionado por sus propios discípulos. Sin embargo, él estar en medio de la cruz y decir, Padre, perdónalos. Porque no había pecado dentro de él. ¿De dónde iba a salir odio, rencor y amargura? Si no había nada ahí. Ante la presión no salió nada de eso porque no había nada de eso en su corazón. Eso nos muestra a nosotros que eso está dentro de nuestra alma. Y las circunstancias, queridos hermanos, lo confesé algo en la Victoria el jueves que después dije, tendría que haber confesado esto, pero les conté en la Victoria un evento mío de mi juventud, de una situación que el Señor utilizó para sacar a luz quién era yo. Esa situación fue de las más importantes de mi vida, las más feas circunstancialmente, pero las más lindas teológicamente hablando, porque yo descubrí quién era Gustavo. Descubrí todo lo que había dentro de mi alma, de mi corazón. No les voy a contar hoy acá las circunstancias, porque no sé si tenía que haberla contado. Pero yo descubrí quién era yo. Y descubrí que todas esas cuestiones que yo atribuía a las circunstancias y a la presión de la situación que vivía, terminé diciendo, enfermedad mía es esta, como dice el salmista. Ese soy yo. Y hoy cuando me miro a la distancia, sigo mirándome y digo, qué terrible que era ese Gustavo. Hoy sigo teniendo cosas con las que lucho, pero yo me descubrí a mí mismo, hermanos. Uno de los grandes problemas que tenemos los seres humanos, y especialmente los creyentes también, es que solemos no darnos cuenta que somos nosotros. Se trata de mí, soy yo. Tendemos siempre a culpar a los demás, pero soy yo en realidad. Ese soy yo. Es como cuando decimos nosotros, ay, no te quise gritar. No es verdad.
Si no me hubieses querido gritar, si no hubieses tenido la intención de gritarme, no me hubieses gritado. Porque la intención, siempre hacemos todo con intención. Sí quisiste gritarme. Sí quisiste hacerme sentir mal con eso. Sí quisiste hacer eso. Y nuestro gran problema, el gran paso para el cambio siempre es llegar al punto de decir, sí, fui yo. Y tuve una mala intención. Y ahora quiero corregirla. Ahí se produce el cambio. Pero mientras sigamos diciendo no tuve la intención, siempre vamos a seguir con el mismo problema. No dándonos cuenta qué hay dentro de nuestra alma. Así que, ¿cuál es su comportamiento, su pensamiento, su corazón? Perdón, tal es él. Esto tiene un origen, y es el origen en su pensamiento. Todo nuestro ser expresará siempre lo que pasa en nuestro corazón. ¿Sí? Todo nuestro ser expresará siempre lo que pasa en nuestro corazón. Si dos niños pelean por un juguete, se acordarán los de la Victoria porque usamos estos ejemplos, si dos niños pelean por un juguete, ¿qué hay detrás de esa pelea por un juguete? ¿Cuál es la intención dentro del corazón de que dos chicos se peleen por un juguete? Y usted dirá, nada, pastor, es lo que pasa con todos los chicos, se pelean por los juguetes. Sí, pero detrás hay una intención egoísta. Lo quiero yo y no quiero que lo tengas vos. Claro, los padres no están pensando en eso. Ay, es horrible que decirle egoísta a mi hijo, pero es un egoísta. Por eso se pelea, por eso no quiere compartir. Hay egoísmo dentro del corazón. Y una de las cosas que vamos a ver en manera práctica a partir de agosto, septiembre y octubre, es justamente eso, que usted aproveche esos momentos donde se toman como muy livianos en las peleas, las respuestas de los chicos, de los niños. Es momento de, primero, interrumpir la pelea y después apartarlos y después hablar con cada uno y decirle, no tenés que hacer eso. ¿Y sabés por qué lo haces? Porque hay egoísmo en tu corazón. Estás pensando solo en vos y eso es muy malo. Tu corazón es muy malo. Y vos necesitas que Dios te ayude a limpiar ese corazón. Cristo te lo puede limpiar. No es raro, hermanos, ver que niños de 3, 4, 5 años han sido salvados por la fe a raíz de haberse dado cuenta que su corazón era malvado porque se estaba peleando con su hermano por un juguete. El asunto es que los padres no están evangelizando a sus hijos. No aprovechan esas situaciones para evangelizarlos. Los padres generalmente quieren cortar el momento tenso, se arregló el momento tenso y ya está, listo. Calma, paz y listo, seguimos. Pero adentro, ¿qué pasó? ¿Quién corrigió el egoísmo? ¿Quién corrigió el orgullo que hay dentro de los hijos? ¿Quién corrigió eso? ¿Qué padre se olvidó de aprovechar la oportunidad para evangelizar a su hijo en ese momento? De tu orgullo, cuando no quiere perdonar, ¿no? Le dice, bueno, ahora ya está, pedirle perdón a tu hermano que le pegaste. ¿Listo? Por la presión de papá o mamá puede ser que le pida perdón. Pero, ¿por qué se resistía a pedir perdón? Se llama orgullo eso. Se llama orgullo. Y usted tiene después de eso decirle, mira, ¿sabes por qué te costó pedirle perdón? Porque sos orgulloso. Y eso es pecado. Y Dios te puede limpiar de ese pecado. Cristo te puede dar perdón. Evangelizarlos. Aprovechar ese momento para tratar con su alma y con su corazón. No simplemente corregir la conducta externa. Me estoy adelantando a la práctica, perdón. Todo nuestro ser, queridos hermanos, todo nuestro ser expresará siempre lo que pasa en nuestro corazón. Todo nuestro ser expresará siempre lo que pasa en nuestro corazón. ¿Sí? Por eso esa expresión de, nadie sabe la intención. No. A la luz de todo esto, la intención es lo que queda más a la vista. Todos sabemos cuál es la intención de los... Queridos hermanos, esta es una de las cosas que, no sé si lo anoté en algún momento, pero lo que estaba pensando mientras meditaba en el tema es, ningún acto pecaminoso nace de una buena intención. ¿Dónde algo malo va a dar como resultado algo bueno? Ningún acto pecaminoso nace de una buena intención. Entonces no nos engañemos a nosotros de pensar, sí, pequé, pero bueno, la intención era otra. No era otra más que hacer algo malo. Y cuando llegamos a esa realidad de poder entender ese comportamiento nuestro, ustedes, papá, pueden ayudar a sus hijos a entender que no había algo bueno detrás de lo que estaban haciendo, sino que era algo malo y que su corazón necesita un cambio, su alma necesita ser salvada. Hay algo muy malo dentro de ellos. Y ese es el problema de algunos papás que no llegan a entenderlo, ¿verdad? Todo nuestro ser va a expresar siempre lo que pasa en nuestro corazón, ¿sí? Si un adolescente tarda en responder a un mandato de sus padres, ¿qué hay detrás? Usted va a decir, es perezoso, es vago, lo que sea, ¿no? Bueno, si un adolescente tarda en responder a un mandato de sus padres, detrás hay una resistencia a la autoridad.
No te voy a hacer caso a la que vos me mandás. No, espera, ¿a mí quién me manda? A mí nadie me manda, a mí nadie me dice, claro, internamente piensan eso. No, no le voy a hacer caso. Voy a tardar en hacerlo. Es muy común eso de los adolescentes y no de los jóvenes grandes también. Pero ¿qué hay detrás? Es resistencia a la autoridad. No quiero tener nadie que me diga qué tengo que hacer. Y esa resistencia es muy común. Y cuando usted corrige eso, no simplemente vaya y presione a su hijo para que haga lo que tiene que hacer en el momento que usted le dice, sino que después tome tiempo para poder hablar con él y decirle, mira, ¿sabes por qué tardás en obedecerme? No tengo ganas, estoy distraído, estuve haciendo otra cosa. No, querido hijo, tu corazón resiste la autoridad y resiste la autoridad que Dios me dio. Y resiste eso porque en tu corazón estás en oposición contra Dios. Y vos necesitas reconciliarte con Dios. Eso es evangelismo con los hijos. Eso es lo que hay que hacer cada vez que usted trata la conducta de los hijos, queridos hermanos. Una de las excusas más comunes que solemos usar cuando pensamos justamente es, no fue mi intención. Y eso, queridos hermanos, no es verdad a la luz de lo que la Biblia enseña. Siempre ha sido nuestra intención. Siempre ha sido nuestra intención. El problema es que no lo solemos reconocer. Lo cierto es que ningún acto pecaminoso surge de una buena intención. Los padres deben volverse hábiles en detectar y discernir la intención del corazón de sus hijos, porque las evidencias siempre están a la vista. Solo la Escritura y una vida piadosa real los capacitará para tratar con el corazón de los hijos. En segundo lugar, corrija la acción y la intención. Corrija la acción y la intención. Una disciplina externa pondrá un necesario límite al pecado. Usted dirá, bueno, si corrijo la acción, me estoy olvidando de su corazón, así que no voy a corregir la acción para no cometer... Bueno, no. Por favor, corrija las dos cosas, ¿sí? Porque usted tiene que poner un límite. Usted está papá y mamá para poner un límite a toda la maldad que hay en el corazón de los hijos. Esa es la manera que Dios controla la maldad en el mundo, a través de las autoridades que ha puesto en el mundo, un Estado y también los padres en el hogar. Son los que controlan que el corazón del hijo no se desborde en una maldad que después daña a sí mismo y daña a su entorno. Los padres están para poner un límite a esa maldad. Sí, así que corrija eso, ¿sí? Pondrá un límite necesario al pecado, la conducta externa. Una corrección lo preparará para poder tratar con él el problema de su corazón, porque tiene que ponerle un alto a eso. La corrección externa es necesaria y debe ser aplicada conforme a la verdad bíblica. Entrénese, escuche la Escritura, pida consejo. ¿Cómo se hace una corrección? Usted sabe que hay una corrección, la Biblia llama una vara, en un lugar donde no lo va a dañar al hijo. Y además con una actitud correcta, no como un desenfreno, como un cable a tierra de toda la bronca que usted ha acumulado durante todo el día y termina dándole un golpe que lo termina dañando a su hijo, ¿verdad? No nos vamos a los extremos con esto, ¿no? Ni tampoco niños que nunca tienen un alto en su mal comportamiento, ni tampoco padres que están reventando a golpes a los hijos. Las dos cosas son horribles y contraproducentes y no educan. Así que no estamos en ninguno de los dos extremos, estamos en el punto justo, donde hay una corrección en amor y con el propósito de ayudar al hijo, no con el propósito de simplemente traer tranquilidad al hogar y que no me molesten más, sino traer educación a los hijos, ¿verdad? Así que corrija, entrénese, eso también lo hablaremos, cómo es la educación. Hay un libro muy importante, cuando empieza esta época le empiezo a dar títulos de libro. Uno es Cómo pastorear el corazón de los hijos, que habla todo lo que estoy hablando. Hay otro es, que lo estoy leyendo, no lo he terminado de leer, No me obligues a contar hasta 3. Es interesante porque los padres suelen decir, bueno, ya van 2, no cuente hasta 3. Es la primera, ellos tienen que obedecer a la primera, no tienen que darle 3. ¿3 para qué? ¿Para qué 3? Es la primera, vos tenés que obedecer a la primera. No me obligues a contar hasta 3. Cuando termine de leerlo, se los comparto, lo digo como es. Corrija también la intención. No corrija solo la conducta externa, corrija la intención. Para esto usted debe tomar tiempo y por eso es que tratar con el corazón es un problema de muchos padres que no le quieren dedicar tiempo. ¿Por qué? Porque lleva tiempo. 2, 3 gritos, se calmó todo. Ah, qué rápido. Y el corazón lleva tiempo. Y por eso muchos padres son perezosos y no quieren dedicar tiempo a corregir la intención, ¿sí? Va a tomar tiempo para explicarle a su hijo el por qué hizo lo que hizo.
Para eso tiene que esperar, si es muy chiquito, que termine de llorar, y si es un adolescente ya va a terminar hasta que lo está escuchando y sabe que no está distraído, sabe que no está en otra cosa, va a estar usted dedicando tiempo a eso, hasta que pueda hablar con su hijo y explicarle el por qué hizo lo que hizo. Y esto le ayudará a su hijo a conocer la realidad de su corazón, y al conocer la realidad de su corazón usted lo está preparando para buscar a Cristo como Salvador. ¿Ya han escuchado esto? Lo he dicho el otro día con los hermanos en la Victoria también, pero la educación cristiana en el hogar funciona como la ley. La ley lo que hace es nos lleva a Cristo. Una educación piadosa en el hogar hace notar a los hijos que no pueden obedecer a la exigencia de los padres en todo lo que ellos piden. Bueno, no podés porque no tenés a Cristo y necesitas a Cristo. Funciona así. Y en tercer lugar, entrénese con su propio corazón, papá. Entrénese para esta educación al corazón, entrénese con su propio corazón. Y ahí les invito a ir a Salmo 51, Salmo 51, en sus Biblias. Noten lo que dice Salmo 51 en sus Biblias. Los que lo encontraron muy bien, si no lo encontró puede escucharlo. El Salmo dice así, al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él el profeta, Natán el profeta. Dice así, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y noten esto, y ahí viene la confesión maravillosa de David, porque yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Bueno, ¿cuál había sido el pecado de David que dio lugar a esta confesión, que tardó un año en confesarlo? Porque durante un año Dios extendió su paciencia para darle oportunidad para que se arrepienta, para que él por su propia voluntad reconozca este pecado y pida misericordia de Dios, y no lo hizo. Y Dios tuvo que mandar al profeta Natán para que le haga caer las fichas de toda la maldad que había hecho, ¿no? Bueno, él había cometido adulterio y había cometido homicidio, ¿sí? Había cometido adulterio y homicidio para tratar de tapar ese otro pecado del adulterio, ¿no? Había hecho eso. Y David sabía lo que había hecho. Lo que David no tenía era el peso en su conciencia de la gravedad de lo que había hecho. Él sabía, por eso trató de taparlo, porque sabía lo que había hecho. Pero eso no es suficiente para un arrepentimiento verdadero. No es suficiente. Saber que hice mal, incluso decir que hice mal, no es suficiente para un arrepentimiento verdadero. David lo trató de tapar y tenía pleno conocimiento. ¿Qué es lo que David no sabía y no había llegado a entender? La intención. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que lo llevó a hacer eso? ¿Qué fue lo que lo llevó? Porque nota en versículo 3, yo reconozco mis rebeliones. ¿Cómo? No dice homicidio y no dice adulterio. Él fue más allá del acto en sí. Y él fue aquello que ocasionó el adulterio y el homicidio, la rebelión en su corazón. Y entendemos ahí en qué estado espiritual estaba David al momento de conocer esto. El dulce cantor de Israel en ese momento estaba en rebeldía en su corazón contra Dios. En su corazón estaba en contra de Dios. Cuando llega el profeta Natán y le da el mensaje de Dios, él le dice, porque menospreciaste la palabra de Dios. En ese momento él estaba teniendo menosprecio de la Escritura, que no es otra cosa que una actitud de rebeldía contra Dios, el menosprecio de la Escritura. Esa fue la intención que movió todos esos actos. Él llegó hasta ese punto de darse cuenta qué había dentro de su alma, rebelión contra Dios. ¿No? Hay personas que confiesan su falta, creyentes, ¿no? Que confiesan su falta, no, pero yo igual siempre con Dios, siempre amando a Dios. Guarda, porque lo que estamos esquivando ahí es la realidad que hay dentro de nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro ser. Porque después dice, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Qué significa eso? Ahora yo puedo confesar. La palabra confesar es decir lo mismo.
puedo decir lo mismo que dice tu palabra, con la que yo estaba enemistado antes. Ahora yo me ajusto a ella y me humillo a ella. Ella dice que yo soy un rebelde delante de ti, y eso es lo que soy. Y ahí llegó David a la raíz de su gran problema. Y fue ahí cuando entendió que había en su alma, que pudo pedir misericordia de Dios, reconocerse como el responsable absoluto de todo lo que había pasado. ¿Ha notado? David no dijo, pero mirá que, está bien, yo tengo culpa, pero mirá que esa mujer se estaba bañando al aire libre, ¿y qué? No dijo nada de eso. No separó culpas, se hizo absolutamente responsable de todo lo que había hecho. ¿Cómo llegó hasta ese punto? Bueno, llegó hasta ese punto cuando entendió quién era él. Soy un rebelde. Soy un rebelde. Yo soy rebelde ante Dios y necesito que Él me lave. Por eso dice, lávame más y más de mi maldad. Qué interesante, queridos hermanos, ¿no? Si ustedes, papás, continuamente están diciendo cuando hacen algo malo, ay, no era mi intención, no era mi intención, no era mi intención, usted todavía no se conoce a usted mismo. No conoce la raíz de su pecado, de la naturaleza de su alma. ¿Cómo podrá usted ayudar a sus hijos si usted no sabe tratar con su propio pecado? ¿Sí? Detrás de toda acción, ningún pecado es correctamente tratado si no se trata con la intención. O sea, no hay nunca un verdadero arrepentimiento si la persona no llega a entender que detrás de eso tenía una intención malvada para hacerlo. Detrás de toda acción hay una intención. Practique una educación que llegue al corazón de los hijos. Enséñele a su hijo que el mayor problema de su vida es su propio corazón. Salud, trabajo y dinero. Algunos dicen amor. Según la edad cambia ahí. Y si tenés salud, eso es todo. Y si tenés trabajo, eso es todo. No le diga eso a sus hijos. Él tiene un problema muy grande que es el pecado de su corazón. Y si usted le da una antropología o una filosofía distinta, su hijo jamás va a poder entender que tiene una necesidad imperiosa de ser salvado por la fe en Cristo. Por la fe en Cristo. Ni el dinero, ni el trabajo, ni el estudio, ni una casa pueden solucionar el problema de su alma, que solamente puede ser tratado por la obra perfecta, vicaria, preciosa de Cristo en la cruz, para el perdón del pecado y cambiar aquello que nadie puede cambiar, que es la intención del corazón. Y cuando la intención cambia, todo el ser está direccionado en pos de Dios. Por eso es muy fácil saber si alguien es salvo o no, porque todo su ser va a estar direccionado en pos de Dios a servirle y entregarse a Él. El Señor nos ayude y el Señor les ayude a ustedes, papás, con esta tarea tan difícil, ¿verdad?, de poder tratar con el corazón de los hijos, no solo con su conducta. Y quizá, como ha sucedido en no pocos casos, en esta iglesia seguramente tendremos, como ya tenemos testimonios de hijos que dirán, mi mamá, mi papá me guió a Cristo. Cuando yo tenía 5, 3, 8 años, me guió a Cristo y me salvó. El Señor me salvó a través de eso. Ojalá sea así. Amado Dios, oramos en el nombre de Cristo, pidiendo que tú uses tu palabra en cada corazón. La tarea de los padres es enorme. Tienen que tratar con el alma y con la eternidad de los hijos. Y pedimos que les des gracia suficiente para que puedan hacerlo. Pero en especial para que aprendan a tratar con sus propios corazones, con sus propios pecados. Para que puedan encontrar en ti gracia abundante. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús.